Bienvenidos a su programa favorito, Salud en Casa. Como siempre, le traemos a los mejores especialistas con los temas más actualizados en salud y por eso hoy nos acompaña la psicóloga Sofía Mansur. Ella nos va a hablar sobre mitos y realidades de la crianza respetuosa. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a ti por darte la oportunidad de compartirnos todas estas enseñanzas que debemos poner en práctica como padres, pero también como sociedad, porque la crianza se lleva a cabo solo por los padres o también participan otras personas, Sofía. Bueno, en la primera infancia, que es el momento más importante en temas de crianza, que estamos hablando de los 0 a los 7 años, pues también participan los maestros, ¿no? Nuestros hijos pasan la mayor parte del tiempo de lunes a viernes, pues en manos de ellos. Por eso también es muy importante que busquemos una escuela que esté alineada con nuestro estilo de crianza. El día de hoy vamos a platicar qué es esto de los estilos de crianza para que en casita puedan identificar hacia dónde estamos más enfocados y sobre todo este tema de la crianza respetuosa, que está muy de moda y que muchos papás pues la confunden con falta de límites o pues una crianza bastante permisiva. Pero el día de hoy vamos a quitar todos esos mitos. Exactamente, eso necesitamos, identificar qué sí es crianza respetuosa y qué no es crianza respetuosa, Sofía. Nosotros como sociedad tenemos una herencia de una crianza sumamente autoritaria. Cierto. Muchas personas de nuestra generación pues fueron criados con papás que lamentablemente no tenían más información y se enfocaron mucho más a una crianza autoritaria, donde papá y ni siquiera mamá, ¿no? Muchas veces solo papá era el que ponía las normas en casa o mucho de, bueno, pues ya lo platicas con tu papá cuando llegue o vas a ver cuando llegue tu papá, ¿no? Entonces parecía que había como una jerarquía en donde papá estaba arriba, después mamá y los hijos pues no tenían voz ni voto en casa. Posteriormente empieza a haber mucha información sobre esto y creo yo que nos mudamos a una crianza más permisiva, ¿no? En donde generalmente cuando estamos muy alineados a esta crianza autoritaria, tendemos después a pendulear a una crianza permisiva porque es imposible el sostener esa parte de la crianza. Lo que pasa es que nos vamos como al extremo, ¿no, Sofía? Es decir, vamos de la crianza respetuosa que ahora tratamos de poner en práctica, pero también a veces nos vamos al extremo de, bueno, ya parece que los hijos hacen lo que quieren, ¿no? Incluso ante la sociedad, ¿no? Y sobre todo también puede pasar en casa cuando no tenemos bien definida el estilo de crianza que vamos a tener papá, mamá en familias que están conformadas de esta forma, porque bueno, sabemos que hay familias que pueden estar conformadas de distintas formas, pero cuando hay dos personas a cargo de la crianza de los hijos y una de las personas es sumamente autoritaria, la otra parte tiende a suavizar, tiende a compensar. Entonces a veces tenemos en casa este escenario donde papá o mamá es sumamente autoritario y los hijos se refugian en un papá y una mamá pues permisiva, ¿no? Y entonces otra vez vemos este estilo, este tema de pendulear y nunca entrar al centro. Entonces realmente lo que buscamos en la crianza respetuosa, ya hablando un poquito más del tema, es justamente estar en medio, donde no significa que no va a haber límites, pero sí vamos a tener un acercamiento a nuestros hijos, como dice la palabra, respetuoso. Por supuesto. Antes, en generaciones pasadas, se pensaba que pues los niños no tenían la capacidad de tomar decisiones por sí mismos, ¿no? ¿Cierto? Y entonces papá, mamá tomaban las decisiones importantes y los niños parecía que no tenían como voz y voto. Claro. Entonces, ya con la entrada y esta información de la crianza respetuosa que se ha estado utilizando en los últimos años, pues estamos encontrando para los papás un escenario donde ya podemos ser firmes, pero amables al mismo tiempo. Claro, y lo que pasa es que antes también fungíamos como el bueno y el malo, ¿no? A ver, ¿quién de los dos, papá o mamá, va a ser el bueno? ¿Y quién de los dos va a ser el malo? Y en realidad es que no debe ser así, más bien es que entre los dos hagamos acuerdos para que nuestro estilo de crianza sea el mismo, ¿es verdad? Lo más importante, obviamente yo recomiendo un estilo de crianza respetuoso, pero antes que eso, lo más importante es que exista congruencia en casa, ¿no? Que papá, mamá se sienten
platiquen qué es importante y cuáles van a ser las reglas no negociables, porque también hay situaciones donde podemos entrar a negociar con nuestros hijos y hay otras que son no negociables. Entonces, esas no negociables que estén alineados papá y mamá, porque muchas veces papá dice una cosa y entonces mamá dice otra cosa, o también se da mucho en escenarios donde los papás no están juntos como pareja, pero sí están a cargo de la crianza de ambos, y muchas veces pasa donde los niños empiezan a ver que los papás que están separados pues tampoco están de acuerdo en qué sí y qué no. Y también habrá que recordar que todos los límites son movibles a lo largo de los años. O sea, no podemos seguir tratando a nuestros hijos de 2 años, o sea, nuestros hijos de 6 años como si fueran niños de 2 años, ¿no? Entonces, también a veces es importante que papá y mamá tengan ese momento de sentarse y volver a plantear, ok, tal vez hace un año esto era no negociable, era inamovible, pero ya llega nuestra hija, nuestro hijo a una edad en donde ya tenemos que volver a replantear este límite. Inclusive, conforme van creciendo los niños, van a tener mucho más voz y voto y ellos pueden entrar a esa negociación. Entonces, muchas veces un límite negociado es mucho más fácil de ser respetado que un límite impuesto. Y ahí está la diferencia entre una crianza autoritaria en donde yo voy a decir, yo voy a tener la última palabra sin escuchar tu voz, a poder tener a un hijo que desde chiquito esté acostumbrado a decir, a ver, hazme una propuesta. ¿Cómo podemos llegar a algo que sirva para mí como mamá y me dé paz, pero a ti también como hijo te haga sentido? Y va a ser mucho más fácil respetar ese límite. Si al niño le hace sentido, sí, solo es algo impuesto y no sabe la razón del por qué estamos poniendo ese límite. Y además se ha llegado a un acuerdo. El límite es un acuerdo entre los papás y entre los niños. Nos hablabas de diferentes estilos de crianza, Sofi. ¿Cuáles son estos estilos de crianza? Bueno, estamos 2 estilos de crianza que están del lado opuesto en el péndulo, es la crianza autoritaria y la crianza permisiva, ¿no? La crianza autoritaria es donde, como les comentaba, el niño no tiene voz ni voto de nada, donde el papá desde su juicio pone las reglas y aparte muchas veces en la crianza autoritaria tendemos a pasar sobre nuestros hijos, ¿no? O sea, no solo ponemos el límite, sino también puede llegar a haber un poco de humillación, por ejemplo, un poco de los castigos, por ejemplo, que es muy diferente un castigo que una consecuencia, que ahorita lo podemos platicar, pero que muchas veces en la crianza autoritaria los castigos no van de acuerdo tanto en proporción o en lógica con lo que el niño hizo, ¿no? De repente el niño pierde un privilegio que nada tenía que ver con lo que hizo o está desproporcionado, ¿no? Tal vez el niño tuvo un error y viene una consecuencia o un castigo muy fuerte que lastima, sobre todo en la crianza autoritaria, lastima el vínculo con papá y mamá. O sea, la relación se lastima, ¿no? Del otro lado del péndulo encontramos la crianza permisiva, en donde no hay límites, donde también hay como un bracito de la crianza permisiva, también está esta crianza en donde no hay consistencia, o sea, un día sí hay un límite, pero al otro día no se cumple, o la mamá en algún momento explota o el papá explota y dice, no más esto, pero a los 5 minutos vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Y también, ¿qué pasa en esta crianza permisiva? Donde inclusive el niño puede estar mucho más perdido que en una crianza autoritaria, ¿no? Porque al final los niños necesitan, conforme, ahorita vamos a hablar un poco del desarrollo de su cerebro y el por qué necesitan esto y por qué necesitan de un adulto competente que los acompañe, pero en la crianza permisiva el niño está todo el tiempo en estrés, a diferencia de lo que podríamos pensar, que el niño es feliz haciendo lo que quiere, su cerebro todo el tiempo está en estrés porque nunca puede anticipar qué va a pasar, ¿no? O nunca tiene el qué sí puedo hacer. Entonces hay como este sentimiento del niño donde pues no tengo un adulto competente a mi lado que sepa qué es lo correcto que tenemos que hacer y que no me cuida, porque al final dependen de nosotros. Y un niño que está, una familia que está en la crianza respetuosa, el niño puede recargarse o descansar en el adulto competente porque el adulto está, no es que esté al mando, pero el niño sabe que el adulto sabe lo que está haciendo.
Y dijiste algo clave, el adulto competente. ¿Cómo podemos evaluarnos como papás, como adultos, si cumplimos con estas competencias o no para llevar a cabo una crianza respetuosa? Claro. Pues fíjate que a mí me preguntan mucho si yo trabajo con los niños y realmente no trabajo con los niños. Mis programas van más enfocados a trabajar con los padres porque pues nosotros somos los que de repente tenemos muchos temas que no hemos resuelto antes de ser padres, ¿no? Claro. Entonces es muy importante sobre todo que primero nosotros tengamos claro qué es lo que es importante para mi familia y como les decía hace rato, qué no es negociable, ¿no? Y los acuerdos que tomemos como familia, ¿no? O sea, si para mí funciona el que el fin de semana el niño pueda salirse un poco de la rutina y dormirse más tarde, o si para mí funciona que pueda tener un dulce cada tanto, ¿no? Entonces, ya teniendo esas reglas, se las comunicamos al hijo y, ojo, en una crianza autoritaria, generalmente no hay una anticipación del padre tanto del límite como de la consecuencia que va a traer el romper ese límite, ¿no? O sea, no hay algo donde te sientes con tu hijo, le expliques, a ver, no te puedes dormir tarde entre semana porque al otro día tienes que ir a la escuela, porque tienes que cumplir ciertas horas, porque, ¿no? Entonces explicamos el por qué. Generalmente un límite tiene que ver con la salud de nuestro hijo, con la seguridad de nuestro hijo. Y después de eso se anuncia la consecuencia. Entonces ya lo hacemos parte del juego, ¿te das cuenta? Porque si estamos en la crianza autoritaria, ellos no son parte del juego. Y si estamos en la crianza permisiva, ellos tienen el balón completamente en su cancha, ¿no? Entonces aquí vamos a ponernos de acuerdo y entonces en el momento que viene la consecuencia es mucho más fácil aplicarla porque el niño ya fue advertido de lo que va a pasar. Cierto. Vamos a seguir platicando sobre crianza respetuosa aquí en su programa favorito, Salud en Casa. No se vayan y quédense con nosotros. Ya estamos de regreso en su programa favorito, Salud en Casa. Y ahora sí, continuamos platicando sobre crianza respetuosa. Nos platicaba, Sofi, en el bloque anterior sobre establecer previamente estos acuerdos para que después haya una consecuencia y no un castigo. ¿Cómo lo podemos establecer de manera correcta con nuestros hijos? Sí. De repente los papás nos perdemos mucho en este tema de los castigos y las consecuencias y pareciera que la información actual nos dice que si tú le pones una consecuencia a tu hijo, pues va a sufrir, va a traumarse y realmente en la vida hay consecuencias, ¿no? Nosotros lo que queremos en casa, en la primera infancia, es preparar a nuestros hijos para el mundo real. Si nosotros los tenemos en casa en una burbuja, simulando cosas que no queremos que pasen porque queremos aplazarlas o no queremos que nunca las vivan, el día que ellos salgan a la vida real, pues se van a topar con que allá afuera pues sí hay consecuencias, ¿no? Cierto. Si tú no llegas a tu trabajo, pues la consecuencia es que te vas a quedar sin trabajo. Claro. Y esa es una consecuencia lógica. Muchas veces en casa nos confundimos. ¿Por qué? Porque generalmente el castigo viene ya desde una parte emocional de papá y mamá. Y los castigos tienden a salir mucho en estos dos polos de crianzas que hablábamos, tanto en la crianza autoritaria, porque pues el papá, por miedo a que su hijo no sea competente en la vida real, es demasiado duro. Y en la crianza permisiva muchas veces vemos el escenario en donde te cansas de que pasan sobre ti y entonces explotas como papá y mamá y viene este castigo no proporcional a lo que el niño hizo, ¿no? Entonces, tampoco tiene pues el efecto que nosotros queremos que surta a nuestros hijos. Entonces, hablando un poquito de lo que hablábamos en el bloque anterior, pues decíamos que es mucho más fácil que nosotros podamos imponer una consecuencia a nuestros hijos si previamente fue consensuada. O sea, si le avisamos a nuestros hijos qué iba a pasar si no se cumplía el límite o el acuerdo que hicimos con ellos. Perfecto. Una vez que pasemos por eso, por poner el acuerdo o el límite y después anunciamos la consecuencia que va a ser, tenemos que cuidar que esta consecuencia, uno, sea proporcional a que
a si el límite se rompe o si el acuerdo se rompe, sea proporcional a eso, ¿no? No vamos a ni que sea menor ni que sea mayor, ¿no? Algo también muy importante es que sea lógico. Y algo sumamente importante que yo siempre les digo a papá y mamá en consulta es que estés dispuesta a cumplirlo. Porque muchas veces como papá y mamá nos suena bien en la cabeza o nos es lógico lo que vamos a imponerle de consecuencia, pero ya a la mera hora nos damos cuenta que o no estamos dispuestos a frustrar a nuestro hijo de esa manera o con eso que estamos nosotros imponiendo, o que va a ser una consecuencia que se nos va a revertir. ¿En qué hablo? Y muchas veces de verdad parece lógico, pero no lo pensamos como papá y mamá. Muchas veces ponemos una consecuencia en donde tal vez el niño se va a quedar sin una actividad que al niño le gusta. Sí. Pero tú no puedes cuidarlo al mismo tiempo, ¿no? Entonces llega un momento que dices, híjole, le iba a quitar esta actividad, pero resulta que yo a esa hora pues tengo que ir a trabajar. Claro. Entonces terminas cediendo a no imponerlo, pero también porque no funciona para ti o para la familia lo que estás acordando en la consecuencia. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Ahora, otra cosa que también les comento mucho en consulta es no desgastemos las consecuencias y los límites. Claro. Tengo papás, mamás que todo el tiempo están poniendo la regla. Sí. Y no esto, y no esto. Y entonces en el momento que desgastas el no esto, no esto, no esto, cuando sea un no que de verdad necesitamos, o sea, un no que implica su seguridad, que se está poniendo en peligro y ahí sí tienes que poner un no, o un momento cuando dices hasta aquí y no, esto ya no es negociable, ya está muy desgastada la palabra no. Claro. Entonces yo siempre invito a papá y mamá a buscar el cómo sí, o el más bien decir muchos sís, para que cuando tengamos que poner el no, el niño nos voltee a ver y diga, esto es no. Claro, y lo identifiquen, porque si no decimos muchas veces no, o limitamos, o castigamos, o hay consecuencias para todo, que entonces el niño ya pareciera que se harta, ¿no?, de esos límites y de esas consecuencias, y ya sabe que lo que va a hacer está mal y que de todas maneras va a haber consecuencias, como que las normalizan. Las normalizan y sobre todo ahorita estamos hablando de la primera infancia, que es donde vamos a sembrar, ¿no? Lo que vamos a cosechar en la adolescencia, que ahí sí las cosas pues se ponen un poco más retadoras, y si nosotros tendemos en la primera infancia a ser demasiado duros, vamos a llegar con un adolescente que ya no es como vas generando resistencia, ¿no? ¿Qué más le puedes quitar? ¿No? Cuando le quitas el iPad, cuando le quitas la televisión, cuando le quitas salir con sus amigos, cuando le quitas, y entonces, y llega un momento que dices, no, bueno, ¿y qué más le voy a quitar? ¿Qué más? Y ya no hay más, o sea, ya escalamos a tal momento que no fue posible el que más bien a una temprana edad pudiéramos estar sembrando esta forma de decir, te escucho tú también, ¿qué propuesta tienes para X o Y cosa que quieres hacer? Y aplica la proporción, ¿no? Que sea proporcional la consecuencia a lo que haya hecho el niño, porque si no, si aplicamos la máxima, si lo que más le duele es dejar de ver a sus amigos, si hace algo peor, digamos, o algo mayor, ya no va a haber. Claro. O sea, ya no va a haber para dónde movernos en proporción. Exacto, tenemos que empezar, o sea, si ocupamos la máxima, pues obviamente, como tú dices, va a llegar un momento que decimos, bueno, ¿y ahora qué más? ¿Hacia dónde escalamos? ¿No? Entonces es muy importante también que sea la proporción y que sea algo, lo más importante también es que quitemos completamente la emoción. Es algo muy, muy, muy importante porque de repente, sin darnos cuenta, nosotros estamos chantajeando emocionalmente a nuestros hijos. Porque muchas veces ponemos la consecuencia o el límite cargado de una emoción que causa en nuestro hijo a largo plazo, pues algo muy profundo. Claro. ¿Cómo identificamos esas emociones? ¿Cómo podemos separarlas? ¿Las identificamos primero y luego las quitamos cuando establecemos esta consecuencia? ¿O cómo las diseñamos de manera que sean realmente eficientes ya en la práctica? Fíjate que es un tema fascinante, el tema de las emociones. A mí me encanta y creo que es algo que nosotros no lo tenemos bien trabajado como adultos, ¿no? Cierto.
generalmente nosotros hemos crecido en una sociedad en donde las emociones negativas, y lo pongo entre comillas porque así las tenemos nosotros catalogadas, como es el enojo o la tristeza, están prohibidas, ¿no? Y a lo largo de nuestra infancia se nos prohibió sentir enojo, se nos prohibió sentir tristeza, y escucho a muchos papás diciendo, no llores, no es para tanto, no pasó nada, ¿no? Entonces separamos como estas emociones en donde sí es aceptable que sientas alegría y emoción, pero no es aceptable que sientas enojo y tristeza. Entonces, primero que nada, en la primera infancia lo que tenemos que hacer es normalizar que las emociones sirven para algo. Yo siempre hablo en consulta con mis papás y les digo, papás que dicen, es que mi hija se enoja mucho. Bueno, ¿para qué sirve el enojo? El enojo sirve para aprender a poner límites. Si nosotros, una cosa es que el niño se enoje y otra cosa es que el niño te patee. No, ahí ya estamos hablando de una conducta que no le fue posible al niño manejar este enojo que está sintiendo, ¿no? Entonces, ahí viene, fíjate la diferencia, es yo sí acepto que tú te enojes. Claro. Y puedes irte a tu cuarto, y puedes respirar, y puede haber muchas técnicas que existen para que los niños empiecen desde pequeñitos a poder gestionar el enojo. Sí. Pero el enojo es aceptable, porque el enojo está diciendo que la persona de al lado, que el niño de al lado que te quitó tu juguete, está rompiendo un límite, ¿no? Por supuesto. Y la tristeza también. Entonces, nosotros podemos decirle a nuestros hijos, lo que hiciste me hizo sentir enojado, ¿no? Porque es una forma también de que ellos vean, papá también se enoja. Sí. Mamá también, porque tampoco se trata de que tengamos a papá y mamá felices todo el tiempo y sonriendo todo el tiempo, porque entonces en casa los niños no están viendo el decir, papá se enoja, papá se siente triste, papá, mamá lloran. Y no pasa nada, esto es aceptable y podemos hablar de nuestras emociones, ¿no? Sí. Entonces empezamos por ahí, por poder normalizar el que existen muchas emociones y que podemos experimentarlas, y que existen acciones que no son aceptables cuando estamos empezando a sentir enojo. ¿Qué sí podemos hacer cuando sientes el enojo? Ahora, tú sí le puedes decir a tu hijo, esto que tú hiciste me está haciendo sentir enojado porque cruzaste un límite que habíamos acordado. No tengamos miedo de decirle a nuestros hijos que me estás... Pero va acompañado siempre de pero yo te amo incondicionalmente, ¿no? Porque muchas veces, como papás, retiramos el abrazo, ¿no? La ley del hielo. Y entonces pensamos que es como que el niño va a entrar en conciencia si nosotros le retiramos nuestro amor. O negamos la emoción, porque entonces nos preguntan, ¿estás enojado, papá o mamá? No. Y nuestra cara así. Y nuestra cara súper enojada. O estás triste y tú así por dentro, deprimido, muy mal. Y no estoy triste, ¿no? Llorando. Y entonces negamos esa emoción, y ellos con ese ejemplo aprenden también a negar sus emociones, a no identificarlas o reconocerlas. Sí, el tema de las emociones es muy extenso, muy fascinante. Y hablando en específico del tema de los límites, sí podemos nombrar las emociones, pero también quitar la emoción, yo me refiero a la parte como del chantaje, ¿no? Sí. A la parte de te retiro el habla, te retiro mi amor, ¿no? Esto que hace muchos años se ocupaba esta técnica del tiempo fuera, ¿no? Sí. Y había psicólogos que inclusive hasta te decían, el tiempo fuera es los minutos de la edad que tiene tu hijo, ¿no? Entonces, si tu hijo tiene 4 años, lo tienes que mandar solo a su cuarto a reflexionar 4 minutos, ¿no? Sentado ¿no? Y le retiras el habla y casi la silla volteada hacia la pared para que reflexione, ¿no? Un niño, hablando un poquito de la parte del cerebro, los niños no tienen desarrollada una parte muy importante de nuestro cerebro, que es la corteza prefrontal. Sí. La corteza prefrontal es la que nos separa del cerebro animal, del cerebro de los animales, ¿no? Solo el ser humano tiene desarrollada la corteza prefrontal, que es la que nos hace reflexionar sobre nuestras acciones, la que nos hace sentir culpa, la que nos hace inclusive decir, si hago esto, va a pasar esto y no quiero sufrir esa consecuencia. Nuestros niños no lo hacen personal. Algunos autores dicen que la corteza prefrontal se termina de desarrollar alrededor de los 21 años de edad, pero hay autores que dicen que hasta los 40 años de edad.
¿no? Entonces, todavía estamos en desarrollo. Todavía estamos en desarrollo y por eso es muy importante que cuando tú tienes esta información, voltees a ver a tu hijo y no te lo tomes personal. Te des cuenta que realmente, aunque tú le repetiste 20 veces que no se podía comer el dulce y lo hizo a escondidas tuyo, no lo hizo de manera personal de es que lo voy a hacer porque voy a hacer enojar a mi mamá. Es porque su cerebrito no tiene la capacidad todavía de poder decir no lo voy a hacer porque va a haber una consecuencia, no lo voy a hacer porque no voy a defraudar la confianza de mi mamá. O sea, ellos de verdad no lo piensan. No lo hacen a propósito. Continuamos. Ya estamos de regreso en su programa favorito, Salud en Casa, y vamos a seguir platicando sobre crianza aquí con nuestra psicóloga, Sofi. Nos estabas platicando, Sofi, sobre este adolescente que tal vez no tuvo límites adecuados en su infancia o no tuvo las consecuencias adecuadas o le tocó tal vez ser de los niños que mandaban a tiempo fuera algunos minutos. ¿Qué repercusiones hay en ellos? Claro, hablábamos del tema del tiempo fuera. Les platicaba que los pequeñitos todavía no tienen desarrollado el cerebro para poder reflexionar por ellos mismos, por lo cual esta herramienta que usan muchas veces del tiempo fuera lo único que hace es lastimar la relación, alejarlos de ti. ¿Qué es lo que necesita un niño en su primera infancia? Necesita un papá, una mamá o un cuidador, quien sea, abuelita, abuelito, no tiene que ser exclusivamente papá y mamá, que sea capaz de acompañar al niño y espejearle cómo debe de gestionar sus emociones y reflexionar sobre los límites y las consecuencias, ¿no? Si nosotros mandamos a nuestro hijo, le estamos quitando esta oportunidad de hacer uso de nuestro cerebro adulto, ¿no? Platicábamos que los adultos, bueno, que algunos autores dicen que a partir de los 21 años ya estamos más o menos con esta corteza prefrontal desarrollada, o algunos los 40, pero bueno, si tenemos nosotros esta capacidad como adultos y dejamos que nuestro hijo use nuestro cerebro para practicar sobre reflexionar por qué hiciste esto, qué te hizo sentir, o sea, qué te hizo sentir el querer hacerlo, sentiste emoción, no pudiste controlarte, ¿verdad, mi amor? Tenías el dulce y es súper rico el dulce, ¿verdad? Y sentiste algo dentro de ti que no podías controlarlo. Ok, estuvo mal, la próxima vez estoy segura que sí lo vas a poder lograr. Entonces te das cuenta cómo le estoy prestando mi razonamiento para que entonces ellos empiecen a hacer estas pequeñas conexiones que volvemos a lo mismo. Si estamos hablando que vamos a tener la activación de la corteza prefrontal a los 21 años, pues nos quedan muchos años de ensayo y error, donde el papá, en este amor incondicional que le tenemos a nuestros hijos, es justamente eso, prestarle nuestro razonamiento para que ellos empiecen a hacer sus pequeños pininos en poder despertar esta corteza prefrontal. Claro, y de darse cuenta también, de hacer esto consciente, porque muchas veces, como nos lo mencionabas en los otros tipos de crianza, Sofi, que tal vez hacía algo inadecuado el niño o rompía un límite, pero la consecuencia no era proporcional, o era mayor, o era mínima, o no era en el momento tal vez, y entonces como que ya el niño no, ¿por qué me estás regañando ahorita si ahorita ya estamos bien? Y hace rato hice algo que ni siquiera identifico que está mal, pero no pasó nada. O sea, ¿cómo podemos ayudarles además? ¿Sí marcando en ese momento? Fíjate que tocaste un punto muy interesante. Muchas veces los niños viven en el aquí, en el ahora, ¿no? Eso es algo que es una bendición desde mi punto de vista, que se pueden pelear con su amiguito o con su amiguita y en ese momento ya no son amigos y a los 5 minutos ya están jugando otra vez, ¿no? Y nosotros como papás estamos pensando en 1000 otras cosas porque pues ya le metemos muchas creencias que traemos y ellos no, ellos brincan muy fácil y el pasado es pasado. Y muchas veces nosotros pues o esperamos a que el papá llegue para que entonces ya pasaron 5 horas y tú ya como mamá que estás a cargo de los niños estás desgastada y entonces bueno, al rato que el papá llegue y le ponga el límite, ¿no? Sí. Y como dices, para ellos ya no es lógico porque es como, o sea, ¿cómo? No fue en el momento, pero también tan mal es esperarnos mucho tiempo como también
tan mal es hacerlo en el momento donde el niño está en la emoción, ¿no? Cuando hay esta parte del desborde emocional, sobre todo en niños pequeñitos, y tratamos en ese momento de recalcar el límite o poner la consecuencia o queremos como llegar a acuerdos con ellos, en ese momento nuestro hijo está, y podemos hablar otro tema súper amplio del tema de desbordes emocionales y todos los mitos y leyendas que hay de los famosos berrinches, pero mamá y papá tratan de intervenir en ese momento cuando el cerebro del niño está enfocado en otra cosa. Está en, estoy sintiendo que no puedo controlar mis emociones y tengo a este adulto que en lugar de contenerme, solo me está hablando así como ni te escuchan, pero solo están viendo que tu boca se está moviendo y no está siendo útil el límite que estás poniendo en ese momento. Entonces tienes que buscar un momento en donde el niño esté calmado y receptivo, pero que tampoco pase tanto tiempo para que no sea ilógico lo que estás tratando de hablar con ellos. Claro, que este niño haga la relación entre, lo que hice esto, ¿no? Explicarles, porque a veces, como nos lo mencionabas en el bloque anterior, no lo hacen a propósito. Puede ser que ni siquiera se dieron cuenta de que era esa la conducta que estaba mal. Entonces, hacérselos ver desde el amor y no desde el regaño, la intimidación o la exposición frente a las personas, ¿cómo lo podemos hacer de manera adecuada? Fíjate que tocaste un punto muy interesante porque muchas veces los niños no les estamos pidiendo algo que su cerebrito no es capaz de hacer o ellos todavía no están en la edad de capacidad para poder realmente controlarse. Ejemplo, otra vez el dulce, ¿no? Sí. Le decimos a nuestro hijo de 3, 4 años, no más dulces. Sí. Pero le dejas los dulces ahí en la mesa, ¿no? Claro. Y entonces es como ponerles una trampa y al final también son niños que crecen creyendo que no son capaces, claro. ¿No? Y no es que no sean capaces, más bien no tienen la madurez, no están listos para tener la capacidad de decir, ni nosotros como adultos, está ahí el dulce, y no tienes la capacidad de decir no me lo como, ¿no? Claro. O sea, ¿cuántos adultos de verdad tenemos la capacidad de decir estoy a dieta o estoy tratando de cambiar mis hábitos? Y ahí está el pastelito, no me lo voy a comer. A veces ni siquiera el paciente enfermo, que ya no es solo por llegar a una meta, digamos, estética, sino una meta en salud, que es necesario que haga un cambio y no puede, y se lo exigimos a un niño tan pequeño. Y muchas veces como papás, por la presión social de sentirnos que estamos educando a nuestros hijos, que sí estamos poniendo límites, que todo, entonces les exigimos más de lo que realmente pueden. Claro. Entonces yo mucho lo platico esto con papá y con mamá en consulta. No le pongas trampas a tus hijos. O sea, no, trata tú de que lo que el niño, del límite que vas a poner, primero estate segura que el niño es capaz de cumplirlo. Porque entonces existe, volvemos a lo mismo, el niño interioriza el soy malo, no soy capaz, mis papás me piden esto y no soy capaz de hacerlo, no lo he logrado hacer, pero es porque los estamos sacando de proporción de la edad pequeñita y su cerebro que está en desarrollo, volvemos a lo mismo hasta la adultez, 21 años, que sí puedan llegar a hacerlo. Es verdad. Y además el contexto, cuidarlo mucho, porque también pasa tanto en la escuelita como en casa que les exigimos estar sentados. Y entonces siéntate, y un niño no, tiene que moverse y entonces parece otra vez esa trampa, como yo te estoy exigiendo algo además que tal vez me exige la sociedad, pero que no es adecuado para ti. ¿Cómo podemos gestionar eso que la sociedad nos exige y los niños no pueden hacer? ¿Nos vamos de ahí o qué hacemos, Sofía? Pues sí, para cambiar su contexto. Yo creo que hoy en día existe mucha información allá afuera. Las mamás en consulta, papás están llegando muy nerviosos por la cantidad de información y que muchas veces ni siquiera esa información viene de un experto, ¿no? Claro. Muchas veces lo escuchamos de la mamá que vino y nos dijo, es que mi hijo dejó el pañal al 1.5 años y es que mi hijo tal, y entonces empiezas en esta competencia cuando entran a la escuelita y empiezas a escuchar, es que mi hijo no lo hace, es que mi hijo no... Y muchas veces yo les puedo afirmar y asegurar que tampoco es que el escenario de ese niño es así en casa, claro, ¿no? Mi hijo nunca hace berrinches,
mi hijo jamás se va a comer un dulce si yo no se lo permito, si yo no le doy el permiso. Mi hijo jamás va a ver la tele a escondidas, ¿no? Entonces, salgámonos también de esa presión social que existe hoy y escuchemos a nuestro corazón. Volvamos a escuchar a nuestro corazón de papá y mamá, a esta intuición que está apagada por tanta información, tanto de comparaciones con amistades, como también muchas veces familiares, ¿no? Donde también la mamá primeriza, el papá primerizo, todos alrededor con mucho amor y con el afán de ayudarle, los llenan de información que no es adecuada para el contexto de esa familia. Claro, y tocando el tema de esa familia extendida, ¿no? De todos los otros que quieren involucrarse en la crianza, ¿cómo podemos establecer límites como papás con estos, no quiero llamarlos intrusos, pero personas, porque a veces son familiares, pero también amigos, a veces vecinos, a veces la misma escuela? ¿Cómo hacemos una red de apoyo y no tropiezos para esta crianza respetuosa? Bueno, primero que nada, para poner un límite tanto a tus hijos como a ti, como a una persona adulta, lo primero que tienes que hacer es estar seguro del límite, ¿no? Claro. Muchas veces pasa que una mamá, un papá no puede sostener el límite porque tampoco está seguro que ese límite es importante para la familia, ¿no? Entonces, primero estar seguro que esto es, papá, mamá se van a poner de acuerdo cuáles son nuestros no negociables. Claro. Con la familia extendida, pues igual, cuáles son nuestros no negociables. Claro. Una vez que tengamos nuestros no negociables, bueno, hay veces que va a ser bien complicado híjoles que lo voy a ofender, híjoles que pero también tienes que ver que tú ya eres responsable de un pequeño. Claro. Y ya no puedes tampoco estar agradando adultos que en teoría tendrían que hacerse cargo de ellos mismos y de sus emociones que esto les genera, porque obviamente la llegada de un niño o de un bebé a una familia, pues le genera emociones a mamá, papá y a todos les despierta cosas que seguramente los abuelitos, los tíos tenían ya acomodadas, pero que vuelven, como el niño viene a remover esa tierrita que estaba ahí, ¿no? Entonces, tú como mamá tienes que estar segura de decir, yo lo que tengo que hacer es proteger los intereses de mi hijo. Y si para mi familia nuclear la hora de la dormida es a las 7 de la noche, es a las 7 de la noche. Ahora, ojo, también hay veces que los abuelitos, que los tíos son parte también de la crianza por la dinámica familiar. Claro. Y entonces también se tienen que, así como tú te vas a poner de acuerdo con papá de cómo vamos a criar a nuestros hijos, si es un escenario de una familia extendida que están involucrados por dinámica de la familia, porque tienen que entrar al cuidado de los nietos o de los sobrinos, pues así como lo hiciste con papá, también te tienes que sentar con la abuelita y decir, a ver, mamá, a ver, suegra, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a establecer acuerdos en pro de esta crianza respetuosa con nuestros hijos. Vamos a seguir platicando sobre este tema con la psicóloga Sofía Mansur, aquí en su programa favorito, Salud en Casa. No se vayan. Llegamos al último bloque de su programa favorito, Salud en Casa, y vamos a seguir platicando sobre crianza respetuosa, los mitos y realidades. Nos estabas comentando, Sofía, en los bloques anteriores sobre establecer límites, pero no solamente con los niños, sino también como adultos, establecer límites con otros adultos, sobre todo en estas familias compuestas, en donde ya hay hijos de diferentes matrimonios o que tal vez los niños están conviviendo con diferentes familias por su dinámica familiar. ¿Cómo le hacemos ahí? Platícanos. Claro. Justamente, así como lo vamos a hacer con nuestros hijos, es hacia afuera. Nosotros, ¿qué queremos para nuestros hijos? Yo siempre les pregunto a papá y a mamá o a las personas que llegan a consultorio y siempre me contestan, yo quiero que sean felices, yo quiero que sean libres, yo quiero que sepan poner límites, yo quiero que sean adultos competentes, ¿no? Claro. Entonces, nosotros tenemos que reflejarle eso primero a nuestros hijos. No podemos nosotros estar intentando en casa el que los límites primero los acuerdos y los límites y se respeten. Si ellos nos están viendo en el día a día cruzar límites con nosotros mismos,
y con las personas que nos rodean. Entonces es muy importante por eso, y yo siempre insisto con papá y mamá en consulta, y generalmente tengo que trabajar con ellos en su vida personal, no tanto, o sea, cuando trabajamos con ellos en su vida personal, nos damos cuenta que la parte de crianza se arregla como mágicamente, y no es que se arregle mágicamente, sino que realmente no están logrando tener estos resultados con sus hijos porque primero ellos traen muchos temas de antes que no los han podido resolver. Entonces, es muy importante que aprendamos también a nosotros mismos a poner los límites para que ellos nos vean y seamos como un ejemplo para ellos de cómo cómo te tienes que desenvolver en el mundo real. Claro, porque parece que queremos tocar solamente la teoría, ¿no? De estos son los límites, estas son las consecuencias, lo vamos a hacer así, pero no nos vamos a la práctica. Realmente ellos aprenden con la práctica y su práctica somos nosotros como ejemplo, no poniendo solamente los límites con ellos, sino poniendo los límites ante los demás, ante otros adultos, ante la sociedad, ante a veces parece muy sencillo, pero el no pasarnos una luz roja del semáforo, porque es un límite por nuestra seguridad. Pero si el niño está viendo que yo no respeto esos límites, parecieran sociales, culturales incluso, pues él cómo va a hacer para llevar a cabo también sus límites y sus consecuencias. Suena muy repetitivo que los niños son esponjitas, pero sí es cierto, se están dando cuenta de todo y se están dando cuenta cómo nos estamos comportando nosotros también en la sociedad. Entonces, si tú no te formas en la fila de la escuela porque vienes tarde y entonces fue tu culpa porque tú primero saliste tarde, ¿no? Y se lo quieres achacar a ellos, entonces vienes en el coche así de no es posible que no salgamos a tiempo, cuando tú no anticipaste desde una noche antes el que ellos sacaran su uniforme, no anticipaste el que se despertaran a buena hora, no anticipaste que se durmieran a buena hora, desde ¿no? ahí entonces, empezamos. También hay que revisar todo esto que le decimos a nuestros hijos que es culpa de ellos, pero que realmente es nuestra responsabilidad y tú al mismo tiempo les estás enseñando desde una noche antes el decir, si mañana tienes un momento importante que es ir a la escuela, vamos juntos. A veces también, y ese es otro tema, ¿no? Que es, hacemos cosas por ellos que pueden ya hacer por ellos mismos, ¿no? Claro. Entonces les sacamos el uniforme mágicamente y el desayuno aparece mágicamente y su mochila ordenadita y limpia aparece mágicamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos metemos en esta dinámica de decir, te voy a acompañar hasta que tengas cierta edad y lo puedas hacer tú solo, quieres que un adolescente lo haga cuando se lo hiciste 15 años antes, desde que nació, creció y tú le preparaste a tu hijito absolutamente todo, ¿no? Y Entonces, que realmente cree que es mágicamente, porque cuando como mamás explotamos y decimos, no ves todo lo que hago, ¿no? No ves todo lo que hago detrás de cámaras, pues no, realmente él no lo ve, no percibe ese esfuerzo porque no lo hace. Pues es lo normal y aparte es algo con lo que desde que nació existe, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a involucrarlos y ellos se dan cuenta, volvemos a lo mismo, estas mamás que están en la parte muy permisiva, que hacen todo por sus hijos, terminan desgastándose y entonces pendulean a la mamá autoritaria, que pego el grito, que cómo es posible, no me valoran, volvemos a meter ahí el chantaje, la emoción, es que no me valoran, es que yo hago todo por ustedes y ustedes no hacen nada. Bueno, ¿cuándo les has dicho claramente, tú vas a en una hojita, estas son tus responsabilidades? Y ojo, me dice, es que mi hijo no sabe leer, ok, pero puede ver dibujos. Cierto. Entonces, desde los 2 años, tu niño puede tener un cuadro de responsabilidades. Ojo, por favor, no les pongan stickers de las responsabilidades, porque luego les digo, ¿por qué vas a premiar algo que debe de hacer? ¿No? Entonces es como, es que le voy a dar stickers y cuando junte 10 stickers que sí recogió su cuarto, le voy a dar un dulce. Bueno, o sea, ¿a ti te dan premios por recoger tu casa? No. Bueno, no sé, o sea, tu esposo te dice, mi amor, claro, fíjate que hiciste la comida 5 veces a la semana, entonces debería, pero de verdad, ¿sabes? O sea, entonces, ¿qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Es cierto. ¿Que tienen que tener premios por hacer lo que les corresponde? Pues no. Porque por eso estas generaciones, Sofía, es que todo es tan sencillo. Si tuviéramos una crianza respetuosa, estas nuevas generaciones en donde buscan todo el tiempo ese reconocimiento a algo que deben hacer, ¿no? Es que me tienen que dar algo por llegar temprano, me tienen que dar algo por ir bien hacer a la mi escuela, trabajo, por recoger. Claro, por llevar el cabello corto me van a dar un premio. No, se debe ir con cabello corto. Se debe de ir, no hay negociación. No, pero es que desde casa
hay ese premio por hacer algo que deberían hacer. Exacto, sí, así como lo del tema del tiempo fuera, hubo en los años 90, en los años 2000, como mucha información respecto a esto de los stickers y de poner stickers para todo lo que el niño haga, ¿no? Y entonces estamos sobrepremiando, y es igual que desgastar el no. Estamos también desgastando el premio, la gratificación. Y tú lo debes de saber también en el tema, tú eres nutrióloga, y es exactamente lo mismo con el tema del postre y el dulce el domingo y el Claro, ¿no? y el día libre. Y el día libre, ¿no? Y entonces estamos haciendo niños que solo se esfuerzan para por la recibir recompensa. Por la recompensa, ¿no? Entonces está mal poner castigos como los que hablamos hace rato, como también está mal el estar recompensando. Entonces, para recapitular un poquito, es la crianza respetuosa no solo es en un sentido, o sea, muchos papás la entienden como tengo que ser respetuoso con mi hijo, pero la crianza respetuosa habla de un respeto mutuo. O sea, la crianza respetuosa respeta al hijo, respeta al niño, pero respeta al papá, ¿no? Entonces ahí está la clave, no solo es estar viendo yo tengo que ser amable con mi hijo, yo tengo que tratarlo bien, yo tengo que... No, es... Esta crianza también tiene que ser respetuosa hacia mí. Y en el momento que se vuelve respetuosa hacia mí, es sostenible a largo plazo. ¿Por qué? Porque una crianza autoritaria, donde siempre eres el ogro, o una crianza permisiva, donde traes a los niños colgados aquí y rayando las paredes de la casa y tu casa es un desastre, no es sostenible a largo plazo. O tiendes en la crianza autoritaria a volverte, tanto decíamos, un papá que compensa, o el mismo papá autoritario llega a compensar con regalos, ¿no? Porque dice, híjole, me pasé de así, entonces ahora voy a ser laxo. Y en la crianza permisiva pasa lo mismo. Es tan cansado que no te estén respetando, porque a nadie nos gusta que no nos respeten, hasta, aunque sea tu hijo, ¿no? Sí. Yo creo que a ninguna mamá le gusta que el hijo la patee. No, yo creo que sobre todo de ellos nos impacta más emocionalmente, ¿no? Es esa falta de respeto que nosotros no fomentamos o no ayudamos a que ellos lo desarrollaran, nos pega más como mamás porque entonces nos juzgamos además. Algo estoy haciendo mal, sí, pero ¿lo podemos corregir, Sofi? Sí, claro. A ver, yo siempre le digo a papá y mamá que dice, es que pues tú hablas de la primera infancia y mi hijo ya tiene 10 años. Bueno, tu hijo puede tener 40 años y puede seguir brincando tus límites y puede seguir siendo no respetuoso contigo. Entonces siempre hay un mañana, o sea, siempre es hoy, ¿qué voy a hacer? Hoy el niño va a ser parte. Para que esta familia funcione y para que esta casa funcione somos un equipo y tú vas a poner de tu parte. Recogiendo tus juguetes, poniendo tu ropa en... Un niño de 2 años, Franco, mi hijo, puede perfectamente meter la ropa del cesto de la ropa sucia a la lavadora. Perfectamente, ya les va a gustar, ¿sabes? Y entonces dejas de ser esta mamá de decir, de estar atiborrada de cosas en casa y los niños haciendo desastre. Únelos. Claro. Y desde el juego también puede ser, ¿no? Desde muy chiquitos acercarlos a esas responsabilidades jugando y no imponiéndole al adolescente que no movió un dedo 15 años y entonces lava tu ropa, no, bueno, lo ven porque como ahora un la castigo. sociedad dice que tienes que ser un adolescente que pues sí hagas tu cama, ¿no? Pues si no lo hizo 15 años. Entonces sí es importante que los involucremos, les va a gustar y sobre todo les va a dar un sentido de pertenencia. Porque es decir, eres capaz, ¿sabes? No es una mamá, un papá que hace todo por sus hijos. El mensaje oculto que hay en el hago todo por ti, por amor incondicional o como le quieras adornar el tema, es tú no eres capaz de hacerlo. Lo tengo que hacer por ti porque tú no eres capaz de hacerlo. Qué aprendizaje tan grande, de verdad. Muchísimas gracias, Sofi, por todo el conocimiento que nos compartiste hoy. Muchas gracias por el espacio. Y muchas gracias a usted por quedarse hasta el final de su programa favorito, Salud en Casa. Nos vemos en el próximo.